Tercer apartado. Adecuaciones curriculares para estudiantes sordos y profesionales de apoyo. Capítulo 4. Adecuaciones curriculares para estudiantes sordos. Las adecuaciones de acceso responden a la necesidad de los estudiantes sordos para participar de las clases y aprender. Contemplan presentación de contenidos de diversas formas y formatos, variadas maneras en que los estudiantes puedan responder y demostrar su aprendizaje sin la exigencia del español, organización del espacio para que todos se puedan observar con claridad y organización del tiempo y horario según la necesidad del estudiante. Por ejemplo, más tiempo para responder, para preguntar y horas adicionales para fortalecer algunos aprendizajes. Las adecuaciones a los objetivos de aprendizaje son priorizar los más pertinentes y necesarios de trabajar primero, graduar su nivel de complejidad, por ejemplo, incorporando objetivos previos para alcanzar los establecidos en el currículum, considerar más tiempo para el trabajo de ciertos objetivos, incluir objetivos adicionales que enriquezcan los aprendizajes o eliminar aquellos que no son pertinentes de trabajar con los y las estudiantes con discapacidad auditiva. En las orientaciones se dan algunas propuestas de adecuaciones en algunas asignaturas. En lenguaje y comunicación, lo esencial es considerar que la lengua de señas es una lengua natural para el desarrollo del lenguaje y la comunicación, independiente del grado de pérdida auditiva del estudiante, use o no audífono, implante coclear o la lengua oral. En el eje de comunicación oral se debe incluir la expresión en lengua de señas y la literatura sorda señada. En los ejes de lectura y escritura se debe considerar el español como una segunda lengua, por tanto, habrá que ajustar la metodología y los objetivos de aprendizaje en esta línea. También puede ser un buen precursor de la lectura y escritura del español, la escritura de la lengua de señas o signwriting. En la asignatura de inglés, las principales barreras pueden darse en los ejes de comprensión y expresión oral. En este caso, la sugerencia es incorporar el aprendizaje de alguna lengua de señas extranjera o de la lengua de señas o sistema de señas internacional. En los ejes de comprensión y expresión escrita puede trabajarse como una tercera lengua con apoyo de imágenes y de la lengua de señas. Para la asignatura de música se recomienda contextualizar hacia las cualidades del movimiento y uso del espacio los objetivos de aprendizaje vinculados con el escuchar y apreciar las melodías. Trabajar los tiempos en el movimiento puede resultar interesante. Para el eje de interpretar y crear, incluir expresiones propias sordas como la expresión vernacular visual, en la que se puede aplicar parámetros de la música a la expresión visual espacial. Finalmente, la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias es un buen espacio para enriquecer el currículum incorporando historia sorda, elementos que fortalezcan la identidad sorda y su rol y aporte a la sociedad, entre otros contenidos y objetivos propios de la cultura. Capítulo 5. Roles y funciones de profesionales de apoyo. El educador sordo se desempeña como un modelo de la lengua y la cultura propia de las personas sordas que permite al estudiante la identificación con sus pares. Tiene un importante papel en la adquisición y desarrollo del lenguaje y del aprendizaje. A partir de su experiencia como persona sorda, puede guiar a docentes y profesionales de apoyo, entregarles directamente apoyos específicos a los estudiantes en algunos contenidos y realizar actividades que vinculen al estudiante y la comunidad educativa con la comunidad sorda. Desde que los estudiantes sordos llegan a la escuela, sean o no usuarios de la lengua de señas chilena, tengan o no restos de audición, se debe contar con educadores sordos participando junto a los profesores de las diferentes asignaturas desde el nivel de educación parvularia hasta el nivel de educación media. En 2018 se acreditó el perfil por competencias de coeducador sordo de lengua de señas chilena y cultura sorda, que contempla 2 unidades de competencia, o UCL. Una orientada a la transmisión de la lengua de señas y la cultura sorda tanto a los estudiantes sordos como al resto de la comunidad educativa, y otra referida a la planificación y apoyo escolar dirigido a estudiantes y a docentes. Se pueden revisar más detalles en el documento de orientaciones en el anexo 1. Los intérpretes de lengua de señas chilena son quienes hacen posible el acceso a la información y a la comunicación cuando el estudiante sordo es usuario de dicha lengua y el entorno escolar es usuario del español. Así, permite al estudiante acceder a los contenidos escolares que expone el profesor en la sala de clases y que pueda comunicarse dentro de la escuela. Como se requiere que el estudiante sordo tenga dominio de la lengua de señas chilena, la recomendación es que las y los intérpretes participen a partir de quinto básico en adelante o cuando el estudiante sea fluente en la lengua de señas. En 2020 se acreditó el perfil por competencias de intérprete de lengua de señas chilena en el contexto educativo con 3 unidades de competencia. Una orientada a la preparación del servicio,
otra referida a la interpretación en las clases y otra referida a la interpretación en otras situaciones en el espacio escolar donde participan personas sordas. Más detalles del perfil y su contenido en el anexo 1 de las orientaciones. Los profesores de educación diferencial son los responsables del aprendizaje y del progreso en el currículum de los estudiantes de su curso en las escuelas especiales. En los programas de integración escolar, su rol es de profesional de apoyo y parte del equipo de aula, fundamental en la determinación de los apoyos, la orientación a los profesores de las diferentes asignaturas y el trabajo directo con el estudiante. En ambos contextos es fundamental que estos profesores sean fluentes en la lengua de señas chilena, incorporen estrategias visuales para la enseñanza, tengan capacidad de gestión y trabajen colaborativamente con los educadores sordos, intérpretes de lengua de señas chilena y otros profesionales. Así también que promuevan la sensibilización de la comunidad escolar respecto a las características propias de la comunidad sorda, apoyando el trabajo del educador sordo, manteniendo vínculo con la comunidad sorda, participando y o gestionando instancias de capacitación para la comunidad educativa. Los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, aun cuando se concentran en el desarrollo del habla oral, la que debiesen apoyar solo si hay interés y disposición real de parte del estudiante para ello, pueden también apoyar el desarrollo del lenguaje y las habilidades de comunicación y pensamiento no solo en español, sino también en lengua de señas chilena, trabajando en conjunto con los educadores sordos. Este profesional debe ser competente en la lengua de señas chilena y comprender el impacto que tiene la adquisición tardía del lenguaje en el desarrollo general del estudiante, implementando estrategias para generar un ambiente lingüístico enriquecido que permita a los estudiantes contar con herramientas para lograr una comunicación efectiva con sordos y oyentes y un completo desarrollo del lenguaje en pleno acceso al currículum. Los psicólogos son profesionales que tienen un importante rol en la conducta adaptativa de los estudiantes sordos y apoyo en su desarrollo social y emocional, como también en el trabajo con el grupo curso, docentes y profesionales de apoyo con quienes puede realizar acciones colaborativamente. Además, son un puente fundamental en el proceso de aceptación que las familias viven y el entorno familiar acogedor y enriquecedor que puedan construir. Es necesario que sean competentes en lengua de señas chilena o estén acompañados de un intérprete y que conozca acerca del vínculo estrecho entre personas sordas y la necesidad de identificarse con sus pares y ser partes de la comunidad sorda. Es fundamental que conozca acerca de la repercusión que tiene la falta de comunicación y desarrollo del lenguaje natural a temprana edad, aspectos que se presentan con frecuencia en estudiantes sordos y que tienden a complejizarse en la etapa de la adolescencia. Finalmente, el contexto familiar es determinante en el desarrollo del lenguaje, del pensamiento y de la socialización, así como la mirada que el propio estudiante desarrolla acerca de sí mismo. Se recomienda a la familia propiciar una comunicación cotidiana y profunda de acuerdo con la etapa común de desarrollo y las características comunicativas naturales del estudiante. Promover instancias de interacción con pares, oyentes y sordos, dentro y fuera de la escuela, y entregar responsabilidades que impliquen interacción con personas usuarias y no usuarias de la lengua de señas, de manera de apoyar la utilización de otros canales de comunicación e interacción. Apoyar el desarrollo de hábitos escolares en el hogar, considerando al estudiante protagonista de su aprendizaje, promoviendo la autonomía frente a sus tareas escolares de acuerdo con su etapa de desarrollo. Y buscar espacios de contacto con personas sordas, promover la participación de su pupilo en actividades de la comunidad sorda y participar de actividades organizadas por esta comunidad. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.